En otras noticias, según datos del censo, en el país 16% de la población del país más poderoso en el planeta viven en pobreza. El estado de Colorado, por supuesto, está incluido. Justo en el condado Adams se realiza un evento para ayudar a los que menos tienen. Vamos ahora con mi compañera Karen Vega, que nos tiene todos los detalles al respecto. Karen, ¿cómo se beneficia la comunidad hispana de este tipo de eventos? Juan Carlos, los beneficios son muchos, ya que en un solo lugar las personas tienen acceso a una gran variedad de servicios de asistencia que quizá no sabían que existían de manera gratuita. Casi un 40% de la población del condado Adams es hispana. Padres y madres de familia quienes por diferentes motivos no están al tanto de la variedad de servicios disponibles para el beneficio de ellos y sus familias. Hacemos estas cosas porque sabemos que hay una necesidad en el condado de Adams, que hay mucha pobreza y la manera de pobreza, o el tipo de pobreza está poniéndose más diferente que antes. Y es importante que todas las personas aquí en el condado de Adams saben que hay opciones para que reciban ayuda. Ayuda que existe. Lo único que usted debe hacer es asistir para conocer sus opciones, ya que hay desde servicios de asistencia alimenticia hasta centros informativos para obtener empleo. Utilizando nuestra oficina, nosotros les decimos, ok, pues les podemos ayudar a buscar empleo y si ocupan aplicar por estampillas o asistencia de alimentos, asistencia a médicos, también les podemos ayudar con eso. María Zubia, del Centro Pediátrico Kids First, le recuerda a la comunidad la variedad de servicios médicos que existen. Ofrecemos servicios como cualquier otra clínica médica, pero aparte también tenemos servicios de ayuda o asistencia para aplicar para el Medicaid, el CHP y también para los nuevos seguros médicos del mercado, mejor conocidos como Obamacare. Sin costo alguno, usted puede asistir a estas ferias que cuentan con recursos valiosos de ayuda y asistencia que incluso podría ayudarle con el costo del cuidado de sus niños. Quizás no están documentados y eso no es, el beneficio es para el niño, entonces eso no sería un problema para estas familias, mientras puedan comprobar que ellos están trabajando bajo su nombre legal, podemos ayudarles. El condado Adams realizará otra feria de asistencia el miércoles 27 de agosto en el estacionamiento de Waterworld, ubicado en el 1800 al oeste de la avenida 89 en Denver, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Es la información por mi parte. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esa información.